Senador César Cravioto, precandidato a alcalde en la Gustavo Amadero por Morena, que nos acompañe, que se conecte en vivo y en directo. Querido César, te abrazo a la distancia, ¿cómo estás? No escucho a César, compañeros, a ver si me ayudan ahí, porque no escucho al senador. A ver si podemos activar su audio. Vamos a dejar que el equipo nos ayude activando. Ahí está. Yo era el que no le había apretado el botoncito. ¿Qué pasó, Vicente? Ya oí que me andas candidateando. Te voy a regañar el INE. ¿Todavía no? No te voy a regañar el INE, ya ves cómo son. Que me regañe a mí, pues. Los periodistas, ¿eh? Que me regañe a mí, hombre. Que te regañe a ti. Oye, senador, déjame iniciar preguntándote cómo ves la chinga que significan los resultados de esta primera encuesta que se publica en la Ciudad de México. Clara Brugada con más de 30 puntos de ventaja sobre Santiago Taboada. No debería de sorprendernos porque Taboada, con todos los vínculos al cártel inmobiliario, no podría estar mejor que lo que publican en esta encuesta en el periódico El Universal. Clara Brugada claramente a la delantera rumbo a la elección en el 2024. Bueno, esto confirma lo que veníamos diciendo desde el proceso interno, que prácticamente cualquiera de los 5 estaban arriba del PRI y el PAN juntos. Obviamente Clara, que ya es nuestra precandidata, pues lo confirma en esta encuesta por varias razones. Primero, por la propia trayectoria de Clara, la gente la ve muy bien porque hizo un excelente trabajo en Iztapalapa. Segundo, por el buen resultado del gobierno de la ciudad en la primera etapa que encabezó Claudia Sheinbaum y ahorita con Martí Batres. Y tercero, por lo que acabas de mencionar, pusieron al más impresentable de todas las posibilidades que tenían. O sea, se fueron con lo más podrido de lo más podrido, que es el grupo que ha dominado la Benito Juárez por tantos años y que ahí se gestó todo el negocio inmobiliario panista, que es el cártel inmobiliario. Entonces, pues se fueron con lo peor, ya traen un problemón porque ya el alcalde de Coajimalpa ya renunció a esta alianza, y en una de esas la alcaldesa de la Cuauhtémoc también se les va, y ya el PRD ya también dijo que igual se zafaba de esa podrida alianza. Entonces, con tal Jorge Romero, que es el líder de este grupo, con tal de imponer a su candidato, pues no le importó trastocar la propia regla que se habían puesto, porque se habían puesto una regla de encuesta. Y así como con Xóchitl Gálvez no llegaron a finalizar el proceso interno, pues ahora en la Ciudad de México con Taboada tampoco lo hicieron. Entonces, pues eso les trae costos fuertísimos. Entonces, muy bien por nosotros, porque Clara ayer tuvo, digamos, su primer evento de pre-campaña, muy bueno, muy sólido su mensaje, muy buen acompañamiento de liderazgos de la ciudad, y por el otro lado, imponiendo al peor candidato que podían haber puesto. Yo les voy a mandar a los de la oposición una dotación de esto, César, mira, porque también las encuestas apuntan a que Xóchitl Gálvez está en la lona. Cada vez es más amplia la ventaja de Claudia Sheinbaum, ¿no? Les tienes que mandar un tráiler porque un tubito de esos no les va a hacer nada. Mándales un tráiler de vitacilina. Oye, Claudia en caballo de Hacienda, como dicen, ¿no? Muy bien, Claudia, muy bien. Yo creo que, miren, no nos podemos confiar ni en el país, ni mucho menos en la ciudad, pero vamos bien. Y si hacemos las cosas bien, si los candidatos, ahora ya salieron los candidatos o precandidatos a las gubernaturas, muy bien el proceso. Después vendrán los candidatos al Senado, diputados federales, alcaldes, diputados locales. Si ese proceso lo cuidamos, sacamos los mejores perfiles, sin lugar a dudas vamos a ganar ampliamente en el país y en la ciudad. Y ahora el gran tema es sacar el plan C, las 2/3 partes. O sea, esas, digamos, y eso es muy importante para que tampoco nos confiemos y digamos, no, pues Claudia ya ganó,
pues ya, ¿para qué le metemos? Y todos ya ganó. No, tenemos que ir por el plan C, lo cual es una tarea titánica, no es nada sencillo sacar 2/3 de las votaciones, porque no se trata solo de que Claudia saque 2/3, tenemos que sacar más del 66% de los votos en el Senado y para diputados federales, porque luego la gente dice, bueno, sí, voy a votar por Claudia para que siga la continuidad, pero para que haya contrapesos voy a votar por el PRI y el PAN a diputados, a senadores. No, eso no le ayuda al proyecto de transformación. Y todo eso tenemos que trabajarlo todos los días de aquí hasta el último fin de semana de junio para que logremos el plan C y ahora sí le demos una profundización a la transformación como requiere el pueblo de México y no se quede a la mitad, porque si se queda a la mitad, pues pasa lo que le pasó ahora a Argentina, ¿no? ¿Cómo ves eso? Pues mira, cuando se llega por un proyecto de izquierda y no se gobierna como tal, pues la gente se desencanta. Muy distinto a lo que pasa en México. En México la gente está muy encantada porque ha visto que lo que propuso el presidente cuando fue candidato, programas sociales, gobierno honesto, gobierno austero, grandes obras para el desarrollo del país, todo lo está cumpliendo. Entonces la gente está pues encantada, por eso tiene los niveles de aprobación el presidente entre el 60 y el 75%, dependiendo de la encuesta. Entonces, no es la misma realidad. En México la gente está con el proyecto de transformación, pero no nos podemos descuidar y el próximo gobierno tiene que ser igualito en términos de cercanía con la gente y de cumplir todas las expectativas que se están generando. Entonces, lo que vimos en Argentina es un desencanto de la gente y un aprovechamiento de la derecha de confundir. Hoy oía en un programa de radio cuando venía para acá, para el Senado, que decía, la gente bien a bien no supo por qué votó. Supo por qué no quería, pero no supo por quién votó. Entonces yo pensé, bueno, en 6 meses se van a dar cuenta por quién votaron, ¿no? O sea, en 6 meses se van a dar cuenta, pero ya va a ser pues muy tarde. Bueno, aunque siempre una sociedad puede recomponer, como le pasó en Brasil, se equivocaron con Bolsonaro y regresaron a Lula. Entonces tampoco es el acabose, pero bueno, pero sí van a pasar un trago muy amargo los argentinos los próximos años. Pero claro, la izquierda en el mundo tiene que entender que tiene que gobernar, o sea, no a medias tintas. Nada de que no, pues hay que cuidarnos, no hay que ser tan radicales, no. Absolutamente radicales, absolutamente cercanos a la gente, absolutamente del lado del pueblo, y cuando eso sucede, la gente apoya y la gente mantiene los proyectos, como es el caso de la Cuarta Transformación, y por eso vemos las encuestas que estamos viendo en México, 50 y tantos, 60% en el país y en la ciudad. O sea, Claudia 66% y Clara 58%, bueno, o 55%, o sea, son niveles, y eso habla de los niveles de aprobación, sobre todo al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Déjame, ahorita te pregunto sobre la Gustavo A. Madero, pero ya que estás mencionando el plan C, ¿qué tan complicado puede resultar este objetivo? Porque estoy viendo, tú sabes que la audiencia de Sin Censura es brava, querido César Cravioto, y Noemí Servín me está exigiendo, y le voy a cumplir, que te pregunte qué onda con lo del plan C cuando ellos perciben algunos caballos de Troya, ¿no? Con estos personajes cercanos a Marcelo Ebrard que podrían estar también ahí en el merequetengue, o adiciones como las de Rommel Pacheco y estos personajes panistas, en otros tiempos priistas, algunos priistas que se van al verde y que por automático ya están también en esta coalición Juntos Hacemos Historia. ¿Cómo le explicarías a esta audiencia diferente e inteligente eso de caminar en la cuerda floja, en este pragmatismo rumbo a conseguir este plan C, César? A ver, yo creo que Morena tiene que seguir abierto, porque si nos cerramos, nos vamos a equivocar. Tiene que seguir abierto a que cualquier
persona, cualquier ciudadano que quiera aportar a la transformación encuentra en Morena la posibilidad de aportar. Pero eso no quiere decir que Morena debe de perder sus principios. Es seguir abierto sin perder los principios. Y aquí en el Senado hay buenos ejemplos de compañeros que se sumaron al proyecto en el camino y que han sido muy consecuentes con todas las reformas, con los momentos difíciles de la Guardia Nacional, de la reforma electoral, de la reforma... Pero hay otros que suenan muy panistas, como Díaz Durán, Alejandro Rojas Díaz Durán, por ejemplo. Hay otros que dices, sí, ay, hablan peor que Marco Cortés o que Alito Moreno, con mucho respeto. Hay de todo. Pero yo me quiero ir por los ejemplos positivos que hemos tenido de esta inclusión. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo de Yucatán. En Yucatán llegamos con 0 senadores. Hoy el movimiento tiene 3 senadores. 3, porque la primera que se pasó fue Verónica Camino y que ha sido muy consecuente. Después se pasó el senador Paz, y ha sido consecuente también. Y en última instancia se pasó el senador Ramírez Marín, que van a ayudar a que ganemos Yucatán con un personaje que ya fue candidato nuestro en el 2018, que hace 12 años fue candidato del PAN y que que ha sido en estos meses o estos años el responsable de los programas sociales del gobierno federal y que lo ha hecho muy bien y que ya está completamente inmerso en el proyecto de transformación. O sea, origen no necesariamente es destino. Lo importante es que los personajes que se acerquen, primero, que pasen por la evaluación de la sociedad a través de las encuestas. Y segundo, no en automático alguien que se pase va a ser candidato a nada. Por ejemplo, el tema de Ramírez Marín. Ramírez Marín se pasó, o el tema de Paz, o el propio tema de Verónica Camino. Los 3 se pasaron y ninguno de los 3 es nuestro candidato a la gubernatura. Nuestro candidato a la gubernatura es el que fue hace 6 años y es el responsable de los programas sociales que, pues, completamente inmerso en el proyecto obradorista. Entonces, se están pasando a ayudar al proyecto y le vamos a ganar al PAN Yucatán por ese hecho, porque logramos articular muchas fuerzas y vamos todos muy fuertes para ganarle al PAN. Pero el pragmatismo siempre tiene o siempre debe de tener límites. Y los límites son personas no vinculadas a temas feos, como crimen organizado, como corrupción, etc. No que quien venga entienda cuáles son las características de Morena y cuál es el ideario de Morena. Y que nadie llegue aquí con una candidatura en la bolsa. Por ejemplo, el caso del clavadista que acabas de decir. Bueno, pues seguramente el clavadista, y siendo de Yucatán, pues es el partido dominante en Yucatán, lo invitaron y fue diputado y se hizo inmerso a ese discurso panista. Pero pues al fin de cuentas ha sido una gloria nacional, fue medallista olímpico, etcétera. O sea, él no nace de la política, pues él lo invitan porque era un personaje público, clavadista, ganador de medallas en olimpiadas, lo invitan al PAN, se le bebe, digamos, del discurso panista, pero él mismo dijo, bueno, ya aquí no me siento bien, yo creo que no están haciendo bien las cosas, el país no va como ellos dicen que van, me estoy de acuerdo cómo va en términos generales el país, pues ayudo a la cuarta transformación, ojalá que hubiera más Rommel Pachecos que, insisto, han sido glorias del deporte nacional que hoy apoyen el proyecto. Hay otros casos más complicados que se tienen que analizar uno por uno. Y fue también en parte del éxito de Andrés Manuel López Obrador. O sea, él no se cerró en el 2018, él buscó, incorporó
Claro, en esa incorporación tuvimos Lilis Telles, pues sí, ni modo. Sí tuvimos Lilis Telles, pero tuvimos otros, por ejemplo, como Julius Menchacas, que también se incorporaron en el 18 y extraordinarios gobernadores, como Américo Villarreal, hoy es un gobernador de nuestro que está haciendo bien las cosas. Entonces, si vemos los casos aislados de Lilis Telles, decimos qué barbaridad, pero yo te puedo dar una lista muy importante de compañeros que hoy están demostrando que son parte del proyecto de transformación, que tienen responsabilidades en el Senado o que saltaron a ser gobernadores, que lo están haciendo muy bien y que se incorporaron en el 2018. Entonces, no, ni tan, ni muy, sí cuidar, pero seguir incorporando compañeros y compañeras para continuar con la cuarta transformación. Lo digo yo, gran análisis, querido César. Creo que más claro ni el agua, salvo que diga otra cosa la audiencia de Sin Censura. Y por cierto, rectifico, senador, para que luego no nos vaya a reclamar el INE. Aspirante a la coordinación de la defensa de la cuarta transformación en la Gustavo Amadero. ¿Lo dije bien? Sí, lo dijiste muy bien. Me registré en la convocatoria que dio el partido para las encuestas. Estamos pues platicando con muchos liderazgos en la Gustavo Amadero, platicando con la gente. Acuérdate que yo fui de la primera oleada de diputados de Morena, justamente fui diputado por la Gustavo Amadero en el 2015, fui su representante del 2015 al 2018, fui el coordinador de los diputados de Morena en la ciudad, y mi vínculo en Gustavo Amadero es de muchos años. Yo, cuando fui director de concertación política del gobierno de la ciudad con el presidente López Obrador, cuando era jefe de gobierno, hicimos mucho trabajo en Gustavo Amadero. Cuando fui director del Instituto de Asistencia Social en el gobierno de Marcelo Ebrard, pusimos muchos comedores en Gustavo Amadero, muchos programas de mejoramiento barrial. Ahora que fui el responsable de la reconstrucción de las viviendas afectadas por el sismo, si bien Gustavo Amadero no fue una de las alcaldías más afectadas por el sismo, pero sí nos tocó levantar 3 edificios en Lindavista y algunas casas o decenas de casas en varias colonias de Gustavo Amadero. Entonces mi trayectoria en Gustavo Amadero ha sido siempre muy cercana y ahora pues queremos aportar a la transformación en la segunda alcaldía más grande de la ciudad, con más habitantes, que tuvo un bajón en el 2021, entre lo que no, como nos fue en el 18 a como nos fue en el 21, tuvimos un bajón y tenemos que levantar porque tenemos que ayudar a que se consolide el proyecto que encabeza Clara Brugada en la ciudad y, por supuesto, aportar los 3 diputados federales para el Plan C para ayudarle a Claudia Sheinbaum y ayudar a que salgan los 2 senadores de la Ciudad de México. Entonces, bueno, estoy en ese camino. El partido ha dicho que pueden ser 2 maneras de resolverlo, por encuestas o por acuerdo. Pues yo estoy siempre seré un factor de unidad en el movimiento, en el partido, y si se da un acuerdo, qué mejor. Y si es por encuestas, pues también ya estoy registrado y esperando a que se realicen las encuestas y aceptando el resultado que sea. ¿Por qué buscar una alcaldía, o por qué buscar, perdón, una coordinación de la defensa de la cuarta transformación en Gustavo Amadero, César, cuando eres una voz que te hemos reconocido plenamente como una voz fuerte, de las voces importantes en el Senado de la República? Muchos se preguntarán. Bueno, son tareas distintas. Yo he estado en el Ejecutivo y he estado en el Legislativo. En el Ejecutivo es un trabajo menos político, es un trabajo más administrativo, más de resolverle a la gente. Y en el Legislativo, pues es un trabajo más de hacer leyes y del debate político. Entonces, cuando fui diputado, pues me tocó ser la voz que se enfrentó al mal gobierno de Mancera, los últimos 3 años de su mal gobierno, y ahí cobré relevancia política, pero ya traía una trayectoria administrativa con programas sociales tan importantes en la ciudad como los comedores públicos o el programa de mejoramiento barrial o mi incorporación al gobierno, insisto, del presidente López Obrador cuando era jefe de gobierno, pues en un área tan sensible como la concertación política. Entonces, ambas tareas son relevantes, o sea, administrar un territorio, nada más para la gente que nos escucha.
Gustavo Madero es la novena municipio, alcaldía más grande del país. En Gustavo Madero vive el 1% de los mexicanos. Tiene 1.300.000 habitantes, más de 1 millón de electores. Tiene 3 distritos federales, 4 distritos locales. O sea, en Gustavo Madero vive casi el 20% de los habitantes de la Ciudad de México, ¿no? Como el 15-16% de los habitantes de la Ciudad de México. O sea, no es una tarea menor ser alcalde. Y hoy se requiere reforzar los espacios. Pero como te decía anteriormente, si la encuesta no me favorece o si hay un acuerdo que no me favorece, yo encantado de tener otras tareas, ya sea en la ciudad o en el país. Yo soy un hombre de proyecto, no soy un hombre de ambiciones personales, donde hoy estoy aquí en el Senado representando dignamente a la Cuarta Transformación. Además me tocó una coyuntura interesante, pues me tocó ser una voz que defendió el proyecto del presidente López Obrador cuando los momentos en el Senado eran complicados. Hoy ya estamos más relajados, hoy ya está más estable el grupo parlamentario, pero bueno, cuando se trató de alzar la voz, la alcé, alzar la voz contra la oposición siempre lo he hecho. Y ahora, pues, en este camino de ser un alcalde que, insisto, tiene su relevancia y, muy, muy importante. Pero si no se da esa ruta, bueno, donde sirva para la Cuarta Transformación, aquí tienen a un soldado. Y para cerrar, ¿qué tan complicado resultará esto? ¿Cómo ves a la oposición? ¿Está tan desfigurada en la Gustavo Amadero como lo vemos a nivel Ciudad de México? ¿Qué tanto se podrá aportar desde estas trincheras para rescatar lo que tal vez se perdió en algún momento en la Ciudad de México? ¿Cómo ves el panorama? Mira, yo muy contento con la encuesta de hoy, pero la tomo con reserva. Hay que ser muy cautelosos, muy, muy cautelosos, sin desvirtuar ni mucho menos la encuesta, que yo creo que es una encuesta certera. Por ejemplo, si le sumamos a ese 22, ese 16, ese 9 de ninguno, ese 7 de no sé, y se la pasamos al PAN, ya estarían en 38. Y hay alcaldías, insisto, como Gustavo Madero, que se ganaron con amplio margen en el 2018 y que se redujo el margen en el 2021. Entonces, yo soy de la idea de que no tenemos que echar las campanas al vuelo, que tenemos que ser muy cautelosos, muy mesurados, trabajar como si estuviéramos empatados para que no nos llevemos ningún susto como el que nos llevamos en el 2021. Eso es muy importante, que todo el movimiento no se la crea al 100% de que ya se ganó la ciudad así automático, no, de ninguna manera. Tenemos que trabajar con responsabilidad, sacar los mejores candidatos, ir en unidad, hacer lo que sabemos hacer, ir casa por casa, porque la derecha lo va a hacer, que eso fue el resultado del 21. O sea, ganamos más secciones electorales en la ciudad, pero nuestros márgenes primero de porcentaje de gente que salió a votar fue menor que en las secciones electorales de ellos. Y segundo, eso hizo que nuestros márgenes de diferencia en las secciones electorales que nosotros ganamos, las ganáramos por 1.5 contra 1. En cambio, en las secciones electorales de ellos, en la Benito Juárez, en Miguel Hidalgo, en algunas de Coyoacán, de Álvaro Obregón, nos llegaron a ganar 4-1, 5-1, 6-1. Entonces, no solo se trata de que tengamos una mayoría de gente que está a favor de la transformación en la ciudad, sino que esa gente salga a votar, que esa gente la entusiasmemos para que no se quede en sus casas. Y si esa gente ve esta encuesta y dice, no, pues ya, nos vemos el 3 de junio porque ya ganamos, pues no, nos estaríamos equivocando. Tenemos que caminar y tenemos que trabajar como si fuéramos empatados, que es la gran virtud. Yo lo puse en una columna de las que tengo en algunos medios nacionales, que la columna la encabecé diciendo la gran jugada de Claudia Sheinbaum, que fue poner a los dos más fuertes a competir.
O sea, el que compitieran Clara Brugada contra Omar García Harfuch fue una gran jugada, porque eso hizo que el movimiento se pusiera a trabajar, que unos apoyando a unos, otros a otros, que todos los actores políticos en la ciudad tomáramos partido con uno con otro, y eso hizo que se diera el resultado de esta encuesta. Por eso al momento de arrancar, estamos arrancando con una gran ventaja, porque tuvimos 2 meses de una verdadera contienda interna en el movimiento. Eso no podemos dejar que se nos caiga, tenemos que seguir alimentando de que hay ahora, ya no es una interna, ya no es de que sea Omar o Clara, sino ya es que sea Clara o que sea el cártel inmobiliario, que es el regreso del PRI y el PAN en rostro de Santiago Taboada. Eso es lo que tenemos que decirle a la sociedad para que no bajemos la guardia y para que verdaderamente arrasemos. Y regresando a la GAM, pues la GAM es el segundo territorio más poblado de la ciudad y es importante que recuperemos. Mira, en la GAM se ganaron los 3 distritos federales, los 4 locales y la alcaldía en el 2018. Pero en el 21, de los 3 distritos federales perdimos 1. Y de los 4 locales ganamos 2 y perdimos 2. Y la diferencia en la alcaldía en el 2018 fueron 120,000 votos. En el 2021 bajó a 20,000 votos. O sea que no es un día de campo. Lo que vamos es a una batalla, y una batalla que tenemos que jugarla muy en serio para que no tengamos ningún problema, para que Clara gane con buen margen y para que la Ciudad de México aporte todo lo que tiene que aportar para el plan C que necesitamos para que se fortalezca el proyecto de transformación y que la próxima presidenta, Claudia Sheinbaum, tenga una buena mayoría y un buen respaldo del Congreso de la Unión. Pero si no me toca en la GAM, donde me toque, ahí ayudaremos. Pues si es así, de ese tamaño la batalla, estaremos al pendiente, y sobre todo si eres protagonista, tú sabes que te respeto, que te admiro y que agradezco siempre tu generosidad para este espacio sin censura. Éxito, César, y Muchas estamos gracias. al pendiente. Gracias, y estamos siempre a la orden, y cada vez que hay algo que platicar, con todo gusto. Ya sabes el respeto que también le tengo a los medios que se han abierto paso en esta etapa que es tan importante en medios independientes como ustedes, porque le dan otro giro a la información y equilibra luego la narada de los otros medios que ven que este país está cayendo a pedazos, y que no veían los errores de los gobiernos neoliberales y que no le conceden todos los avances que ha tenido el gobierno del presidente López Obrador. Seguimos avanzando, seguimos construyendo, seguimos transformando. Gracias, César. Un abrazo, senador. El senador César Cravioto, aspirante a la coordinación de la defensa de la Cuarta Transformación en la Gustavo A. Madero, hablando con nosotros sin censura. Y déjenme